Hola, hoy vamos a meternos en un tema eh, interesante y a veces un poco lioso de la programación concurrente en Java. ¿Qué pasa si tenemos que compartir, digamos, un mismo objeto runnable, una tarea, entre varios hilos? Pero claro, resulta que cada hilo necesita guardar alguna información suya, ¿no? Separada de los demás. Es un escenario típico, ¿verdad? A lo mejor la tarea tarda mucho en crearse o usas un framework que te pide una única instancia. El caso es que si compartes el runnable tal cual, los atributos que tenga, pues se comparten también. Todos los hilos ven lo mismo. Y si empiezan a modificar algo que debería ser solo suyo, pues imagínate. Condiciones de carrera, datos que se fastidian, el pan nuestro de cada día en concurrencia si no vas con cuidado. Bueno, para ver cómo Java nos ayuda con esto, hemos estado mirando documentación técnica, ejemplos de código, lo típico. Y el plan hoy es entender bien la solución principal de Java para esto, Thread Local. Ver qué es, cómo funciona realmente por debajo y cuándo usarlo, claro. ¿Y cómo? Así que, a ver, si tenemos este lío de estado compartido, que no debería serlo, ¿qué nos da Java? Pues como decías, la herramienta clave aquí es threadLocalT. La idea base es muy potente. Te da una variable que aunque tú la declaras en tu clase compartida como si fuera una más, en realidad actúa de forma diferente para cada hilo. ¿Cómo que diferente? O sea, ¿no guarda un solo valor? No. Cada hilo que accede a esa variable threadLocal obtiene, bueno, no exactamente una copia, sino su propio valor independiente y aislado. Ah, vale. ¿Y cómo hace eso? Porque suena un poco a magia. No es magia, pero sí es ingenioso. El thread local en sí no guarda el valor directamente. Lo que pasa es que cada objeto thread, cada hilo, tiene internamente una especie de mapa, por llamarlo de alguna manera. Entonces, el thread local actúa como si fuera la clave en ese mapa. Cuando el hilo A usa el thread local para guardar o pedir un valor, lo hace en su mapa interno. Y si el hilo B usa el mismo objeto thread local, opera sobre su propio mapa, totalmente separados. Entiendo. Como si cada hilo tuviera una taquilla. Y el thread local es la llave de una taquilla específica, pero cada hilo tiene su propio juego de taquillas. Exacto. Esa es una buena analogía. Y la gestión de esa taquilla se hace con unos pocos métodos, ¿Cuáles son los importantes? principalmente tres: get, set, tvalue y remove. Set, tvalue es fácil. Guardas el valor para el hilo que está ejecutando ese código en ese momento. Pones algo en su taquilla. Vale. Get es para recuperar el valor de la taquilla del hilo actual. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué pasa si el hilo pide el valor y nunca antes ha guardado nada ahí? Si su taquilla para esa llave está vacía. ¿Devuelve null? Por defecto, si no haces nada más, devolvería null. Pero thread local te permite definir un valor inicial. Si llamas a get y no hay valor, internamente se llama a otro método, initial value. Este es un método protected que tú puedes sobreescribir. Normalmente lo haces con una clase anónima o algo así, y ahí defines qué valor debe crearse por defecto para ese hilo. Ese valor se guarda y se devuelve. O sea, get te lo da si está. Y si no, lo crea llamando a initial value y set lo cambia cuando quieras. Vale, pillado. ¿Y remove?
¿Para qué quitarlo? Remove es fundamental, sobre todo si usas pools de hilos, que ahora veremos. Remove simplemente borra el valor asociado a ese thread local para el hilo actual. Vacía esa taquilla concreta. Has dicho sobre escribir initial value. ¿No hay una forma más moderna, con lambdas y eso? Sí, claro. Desde Java 8 está mucho mejor. Puedes usar el método estático threadlocal.withInitial. Le pasas un supplier, que normalmente es una lambda, y esa lambda es la que genera el valor inicial. Por ejemplo, threadlocal.withInitial simpleFellTime.new. Mucho más limpio que andar creando clases anónimas solo para un método. Guay. Oye, y empezamos hablando de Runnable compartidos. Pero esto vale para cualquier clase, ¿no? Si la comparten varios hilos. Exacto. No está atado a Runnable. Cualquier objeto al que accedan múltiples hilos y necesite mantener un estado por hilo puede beneficiarse de thread local. ¿Se te ocurre algún otro ejemplo práctico para ver dónde más encaja esto? Pues mira, un caso súper común es, imagina un servicio de logs, un log service, Centralizado. y supón que para formatear la fecha del log usa un simple format time. Problema, simple format time no es thread safe, ni de lejos. Si varios hilos llaman a la vez al método de log de la misma instancia del log service y este usa un único simple format time, pues se puede liar parda. Fechas mal formateadas, excepciones. Uf, sí, ese es un clásico. ¿Y con thread local? Pues en tu log service, en vez de tener un private simple date format formatter equals, tendrías algo como private static final thread local simple date formatter equals thread local.withInitial de new simple date formatter. Y cuando necesites formatear, haces formatter.get.formatDate. Cada hilo, al llamar a get, obtendrá su propia instancia de simple date formatter totalmente aislada. El log service sigue siendo compartido, pero el recurso problemático, el formateador, ahora es seguro para cada hilo. ¡Qué bueno! Eso lo deja clarísimo. Muy útil. Oye, y una cosa. La duración de estos valores, ¿cuánto vive lo que un hilo guarda en su thread local? Pues vive mientras el hilo esté vivo. Y claro, mientras la propia instancia del thread local siga existiendo y no la recoja el garbage collector. Mientras el hilo viva, puede acceder a su valor. Ajá. Y aquí es donde entra lo que decías de los pools de hilos, ¿verdad? Los thread pool executors y demás. Esos hilos se reutilizan. Vuelva al pool, listo para otra tarea. Si le toca una tarea nueva, ese valor sigue en su thread local. Si la tarea anterior no lo limpió con remove, la nueva tarea podría encontrarse con un valor residual que no tiene nada que ver. Ostras, eso sí que puede ser un bug difícil de pillar. Que estés procesando algo del usuario A y de repente te aparezca un dato del usuario B porque el hilo se reutilizó y... ¿Nadie limpió? Justo eso. Es la típica fuga de estado entre tareas o peticiones. Por eso, la regla de oro, grabada a fuego. Si usas thread local, donde haya pools de hilos, que es casi siempre en servidores, tienes que llamar a remove en el thread local cuando la unidad de trabajo, la tarea, la petición, termina. Lo más seguro, en un bloque finally. Así te aseguras de que se limpie incluso si salta una excepción. Vale. Mensaje recibido. Remove en un finally siempre que se reutilicen hilos. Crítico. Entonces, resumiendo un poco, ¿dónde dirías que thread local es especialmente útil? Asumiendo que lo usamos bien, con su limpieza y todo. A ver, hay varios patrones claros. Uno, guardar contexto específico del hilo. El ID de una transacción, la sesión de un usuario web, el idioma o locale, cosas que necesitas a lo largo de toda la ejecución de ese hilo, pero no quieres ir pasando como parámetro por 20 métodos. Ya. 2, manejar recursos que no son thread safe, como el simple date format que vimos. O bueno, históricamente también java.util.random, aunque ahora hay algo mejor. Básicamente cualquier cosa que necesites, pero que no puedas compartir de forma segura entre hilos, pues le das una instancia a cada uno con thread local. ¿Vale? Y 3, a veces se usa para implementar cachés locales por hilo. Pequeñas cachés para acelerar accesos frecuentes de ese hilo en particular. Lo de las cachés suena bien, pero si cada hilo tiene la suya, ¿no se pueden desincronizar? Si un hilo cambia algo en su caché, los demás ni se enteran, ¿no? Muy buena observación. Y es la advertencia clave con las cachés thread local. Efectivamente, no se enteran. Thread local te da aislamiento, pero no coherencia entre los valores de distintos hilos. Si necesitas que las cachés estén sincronizadas o que un cambio en una invalide las otras, thread local no es la solución.
necesitas algo más sofisticado. Solo vale si la coherencia no es crítica o los datos son inmutables. Entendido. Aislamiento sí, coherencia no. Vale. Y mencionaste antes los frameworks. ¿Cómo lo usan ellos? Porque parece útil para ocultar complejidad, pero igual tiene pegas. Sí, los frameworks tipo Spring, Jakarta EE lo usan muchísimo por debajo. Para gestionar el contexto de seguridad, por ejemplo, quién es el usuario que hace esta petición. Lo guardan en un thread local asociado al hilo que atiende la petición o el contexto de una transacción. Así tu código, aunque esté en una capa muy interna, puede preguntar al framework: dame el usuario actual o dame la transacción actual, y el framework lo saca del thread local sin que tú hayas tenido que pasar esos objetos por todos los métodos intermedios. Suena comodísimo, la verdad. Te ahorra añadir un montón de parámetros a los métodos. Lo es, muy cómodo. Pero ahí está la pega, el lado oscuro. Pagas un precio, acoplamiento implícito. Tu código empieza a depender de que alguien, el framework, haya puesto mágicamente la información correcta en ese thread local. Esto puede hacer que probar tu código aislado sea más difícil. Y razonar sobre el flujo de datos también, porque no es explícito. Es como una variable global, pero solo para ese hilo. Y ya sabemos que las globales hay que usarlas con mucho tiento. Abusar de thread local puede llevar a diseños menos claros. A veces, pasar el contexto como parámetro, aunque más pesado, es más limpio a largo plazo. Hay que sopesarlo. Buen punto, sí señor. La comodidad no siempre es gratis en términos de diseño, me queda claro. Oye, y hemos hablado de thread local, pero ¿hay alguna variante? Imagina que quiero que un hilo, hijo, uno que creo yo desde mi hilo, herede el valor que yo tengo en mi thread local. ¿Se puede? Sí, para eso está Inheritable Thread Local. Es una subclase de Thread Local. Hace lo mismo, pero añade eso. Cuando creas un hilo nuevo, el hijo, desde un hilo existente, el padre, si el padre tenía un valor en un Inheritable Thread Local, el hijo empieza con ese mismo valor. Lo hereda automáticamente. Hereda el mismo objeto, o una copia. ¿Y si luego uno de los dos lo cambia? ¿Afecta al otro? Por defecto, hereda una copia del valor que tenía el padre justo cuando se creó el hijo. O sea, si el valor es un objeto mutable y el hijo lo cambia, el padre no se entera. Y al revés tampoco. Son independientes después de la creación. Pero, cuidado, si el valor en sí es una referencia a un objeto mutable, como una lista, ambos hilos tendrán al principio una referencia al mismo objeto. Ahí sí, si uno lo modifica, el otro lo ve. Además, puedes personalizar cómo se hereda. Inheritable Thread Local tiene un método childValueT, parentValue, que puedes sobreescribir. Se llama en el hijo-hijo, al crearse, recibe el valor del padre y lo que devuelva será el valor inicial para el hijo. Podrías usarlo para hacer una copia profunda o transformar el valor o lo que necesites. Interesante. Útil para propagar contexto a tareas en hilos hijos. Vale. Y antes, de pasada, mencionaste java.util.random y que había algo mejor. ¿Qué pasa con random? Pues que la clase java.utilRandom de toda la vida no es thread safe. Mantiene un estado interno, la semilla, y lo modifica cada vez que generas un número. Si tienes una única instancia de random y varios hilos la usan a la vez, llamando a nextInt o lo que sea, pueden pisarse el estado interno. Puede dar secuencias de números raras o, peor, un rendimiento malísimo por la contención interna al intentar sincronizarse, que ni siquiera lo arregla del todo. Vaya. Entonces, ¿cómo generamos números aleatorios si tenemos varios hilos? La forma correcta, desde Java 7, es usar java.util.concurrent.threadLocalRandom. El nombre ya te da una pista. Usa threadLocal por debajo. Cada hilo que pide un número aleatorio obtiene de forma transparente su propio generador aislado. Anda, como con Simple Date Format. ¿Y cómo se usa? ¿Tengo que crear un thread local random? Usas el método estático threadLocalRandom.current. Eso te da el generador del hilo actual. Y sobre ese objeto llamas a los métodos normales, nextInt, nextDouble, etc. Por ejemplo, int n igual a threadLocalRandom.current.nextInt1, 101. Te da un número entre 1 y 100. Las ventajas son enormes. Es thread safe por diseño, muchísimo más rápido que un random compartido con synchronized, porque no hay peleas entre hilos, y encima usa mejores algoritmos. Vamos, que salvo casos rarísimos, thread local random es lo que hay que usar siempre en concurrencia.
Genial, clarísimo. Oye, y para terminar de verlo, el material que vimos tenía un ejemplo, ¿no? Con código. Sí, un ejemplo muy visual. Eran dos Runnable. Uno, tarea errónea, donde varios hilos compartían la instancia y modificaban un string normal y corriente. Al ejecutarlo, veías en la salida cómo los nombres se mezclaban, salían mal, un caos, la prueba de la interferencia. Y luego estaba tarea correcta. Igual, pero el string era un thread local string. Cada hilo usaba set y get. Y al ejecutar esa, la salida era perfecta. Cada hilo imprimía siempre su nombre correcto. Se veía perfectamente cómo el thread local aislaba el estado. Muy didáctico. Fantástico. Pues creo que hemos cubierto un montón de cosas. Si tuvieras que hacer un resumen rápido de los puntos clave sobre thread local. A ver, diría que lo esencial es 1. Thread local te da variables con valor por hilo, aunque estén en un objeto compartido. 2. Usa mapas internos por hilo para aislar los valores. 3. Métodos clave. Get, set, remove y with initial o initial value para empezar. 4. Importantísimo. Remueven un finally si hay pools de hilos, para evitar fugas. Esto es crucial. Sí, eso ha quedado claro. 5. Sirve para más cosas que Runnable, como gestionar recursos no thread safe o contexto por hilo. 6. Tienes Inheritable Thread Local si necesitas que los hijos hereden. Y 7. Thread Local Random es la forma de generar aleatorios en concurrencia hoy en día. Muy buen resumen. Sí, queda claro que es una herramienta potente. Lo es, sin duda. Te simplifica la vida en ciertos escenarios de concurrencia. Permite que el estado viaje con el hilo de forma casi mágica. Pero, como decíamos, esa magia, ese ocultar cómo fluyen los datos, tiene su lado oscuro. Puede hacer el código más difícil de seguir, de depurar y, sobre todo, de probar. Especialmente en sistemas grandes, con muchas capas, llamadas asíncronas. Entonces, ya para cerrar del todo, ¿alguna reflexión final o pregunta que nos dejes para darle una vuelta? Sí, yo creo que la pregunta clave al pensar en usar thread local debería ser siempre ¿dónde está el equilibrio? ¿En qué punto la comodidad que me da thread local empieza a costarme más en términos de claridad, de acoplamiento oculto, de dificultad para hacer pruebas? Hay otras formas de pasar este contexto, quizás explícitamente o con inyección de dependencias, que aunque parezcan más trabajo al principio, me den un sistema más robusto y fácil de mantener a la larga. No hay una única respuesta, claro, depende mucho del caso, pero hacerse esas preguntas creo que es fundamental para usar thread local bien, con cabeza. Una reflexión muy interesante, sí señor. Pues muchísimas gracias por aclararnos todo este mundo de thread local hoy. Ha sido súper útil. Y gracias a todos por escuchar. Nos vemos en la próxima.